Bueno, vamos a hablar de la fisiopatología del síndrome de Solen-Ellison, pero para esto debemos saber la fisiología normal del estómago. Sabemos de que su función principal del estómago es sintetizar ácido y enzimas proteolíticas que van a degradar los alimentos. Pero estas sustancias van a dañar o pueden dañar el estómago, por lo que se va a producir moco y ácido clorhídrico para alcalinizarse y así de esta manera evitar algunas úlceras gástricas. Tenemos tres enzimas que van a producir o van a estimular la producción de este ácido, que vamos a tener la gastrina, que es una enzima endocrina, la acetilcolina, que es neuronal, y la histamina, que es paracrina. Pero lo que ocurre en el síndrome de Solen-Ellison es diferente, es que se secreta demasiada gastrina y por lo tanto los mecanismos de compresión no van a ser suficientes y va a producir úlceras que se van a dar con mayor frecuencia en el bulbo duodenal. Bueno, podemos observar acá la célula del epitelio del estómago, y en esta vamos a saber de que es una célula la que tiene mayor potencial de gradiente. Va a contar de una bomba ATPasa de potasio-hidrógeno, en la que va a dejar salir hidrógeno, y una bomba anexa que va a dejar salir cloro. Lo que produce aquí es de que ese hidrógeno se va a unir con este cloro, así por fin formando el ácido clorhídrico, lo cual no podríamos tener dentro del estómago, ya que este ácido clorhídrico degrada las células. También debemos saber de que hay tres fases en lo que vendría a ser la digestión. Primero tenemos la fase cefálica, en la que se va a estimular lo que vendría a ser la acetilcolina y va a producir un 5% del ácido clorhídrico. Esto se da cuando una persona, por así decirlo, le da hambre, y de esta manera tu cuerpo se está preparando para la ingesta de alimentos. Luego tenemos lo que es la fase gástrica, en la que se va a estimular lo que es la gastrina y la histamina para así producir más de este ácido. Y esto se da cuando el alimento ya está en el mismo estómago. Y al final tenemos la fase intestinal, que es la que va a estimular a la producción del pepsinógeno, que a su vez inhibe lo que es la histamina y por ende también inhibe lo que es la producción de ácido clorhídrico. A la derecha podemos ver la glándula gástrica, que se va a encontrar en el cuerpo y el fondo del estómago, donde va a tener una célula de la mucosa superficial, que esta va a producir el moco y el péptido de entrebol y la secreción de bicarbonato. Las células del cuello de la mucosa, por otra parte, van a servir de compartimiento de células precursoras. Luego tenemos las células parietales, que estas son las principales, bueno, no principales, sino estas son las que van a secretar el ácido y el factor intrínseco. Tenemos las células enterocromáfines, que van a producir o van a tener la función de secretar la histamina. Y por último, las células principales, que van a secretar el pepsinógeno para inhibir la histamina. Tenemos también de que en glándulas en el antro del estómago se encuentran las células G, que estas son las que van a producir la gastrina. Bueno, ahora sí, entrando a lo que es la fisiopatología del síndrome de Solen-Ellison. Bueno, vamos a hablar primero de que el síndrome de Solen-Ellison es un trastorno de hipersecreción ácida secundario a un tumor secretor de gastrina o gastrinoma. Se calcula que la incidencia de este síndrome entre los pacientes con enfermedades úlceras pancreáticas es del 0,1 al 1%. Aunque la mayoría de los pacientes diagnosticados con este síndrome van a tener entre 30 y 50 años, los gastrinomas pueden ser esporádicos o pueden ser transmitidos genéticamente y asociarse a lo que vendría a ser una neoplasia endocrina múltiple. Los gastrinomas esporádicos suelen ser malignos, mientras que estas asociaciones con las neoplasias van a tener una evolución un poco más benigna. Bueno, en la patogenia vamos a saber de que se caracteriza por una enfermedad ulceropéptida intensa provocada por la hipersecreción de ácido gástrico como consecuencia a la gastrina derivada de las neoplasias de células no beta. Más del 80% de estos gastrinomas se van a localizar en el triángulo del gastrinoma, que va a estar limitado por el conducto cístico y el colédoco, la unión de la segunda y la tercera porción del duodeno. Por debajo, el 40% de los gastrinomas surgen en el seno de la pared duodenal,
Y las células del gastrinoma son heterogéneas y generalmente bien diferenciadas. Y van a contener cromogranina, enolasa específica neuronal y tirosina hidroxilasa, que van a tener un papel crucial en la formación de gránulos de secreción y en la liberación de hormonas neurotransmisores en células neuroendocrinas. Acá podemos ver un ejemplo que es la acetilcolina. En las personas que sufren de este síndrome vamos a encontrar que hay diarrea en más de un 50% de los casos y puede ocurrir en ausencia de los síntomas ulcerosos. Las características de la diarrea en este síndrome incluyen una secreción de gran volumen debido a lo que se produce grandes litros de ácido al día. Va a también producir dispepsia con esteatorrea secundaria e inactivación ácida de las enzimas pancreáticas. Estado afín del sprue provocado por una lesión vellositaria por el ácido y reducción de la formación de micelas causadas por sales biliares insolubles. 2/3 de los pacientes que van a presentar este síndrome van a experimentar síntomas de reflujo gastroesofágico que pueden llegar a ser intenso y complicarse. Ahora vamos a hablar de lo que es el cuadro clínico. En relación a esta patología, la sintomatología que van a presentar los pacientes es que van a presentar un tipo de tumores que van a estar atribuidos a lo que es la hipersecreción ácida. Ahora, hay que tener en cuenta que esta patología es además muy frecuente, ya que se presenta en el 90% de los pacientes, ¿no? De las personas ¿no? que puedan predisponer a esta patología. Ahora también hay algo característico de esta patología, es que va a tener un síntoma, ¿cómo se dice? Un síntoma principal, ¿no? O como un síntoma de alerta. Este va a ser principalmente el dolor en la región abdominal, que tiende a ser refractario al tratamiento, ¿no? Bueno, también vamos a ver que vamos a tener otros síntomas más comunes, que van a ser la diarrea, la esteatorrea y la pérdida de peso. Estos van a estar relacionados principalmente van a estar relacionados con el síndrome de mala absorción. Y debido a esto, va a haber una presencia masiva de ácido clorhídrico en los intestinos. Ahora, por otro lado, vamos a ver que los ácidos los ácidos biliares se van a precipitar y van a inactivar las enzimas pancreáticas. Y a su vez, estas van a alterar lo que es la mucosa intestinal. También vamos a ver que vamos a tener manifestaciones clínicas y recomendaciones para sospecha clínica, ¿no? Del síndrome de Solinger y Ellison. Bueno, vamos a tener varios criterios en los cuales nos va a dar nos va a describir principalmente la enfermedad. Bueno, vamos a tener la triada de Gibril, que principalmente vamos a ver que en su descripción va a abarcar lo que es el dolor abdominal principalmente y la diarrea, acompañado de una pérdida de peso, ¿no? Propiamente. Ahora, dentro de los síntomas ya dice característicos como era la diarrea y la estratorrea prolongada y con dolor en epigastro. Ahora, también vamos a ver algo muy característico que van a ser las úlceras pépticas. Un dato curioso de esto es que si, por ejemplo, estas úlceras pépticas no son tratadas, corre el riesgo de que puedan ocasionar. Muy bien, entonces continuando con el cuadro clínico, la mayoría de los pacientes presenta también dispepsia severa, con dolor en el epigastrio. Muchas veces también se acompaña de una diarrea severa. La etiología de la diarrea es multifactorial. La elevada secreción ácida va a crear una alta carga osmótica y mala absorción debido a la inactivación de enzimas digestivas pancreáticas y daño en la superficie del epitelio intestinal. Además, la alta concentración de gastrina puede inhibir la reabsorción de sodio y agua por los enterocitos y con esto contribuir con el componente secretor. Tengamos muy en cuenta también que la diarrea puede encontrarse como única presentación hasta en un 20% de los pacientes con Solinger-Ellison. Hasta 2/3 de los pacientes va a presentar síntomas de origen esofágico, con presentaciones desde esofagitis leve hasta una ulceración con estenosis o un esófago de Barrett. Otros síntomas comunes van a ser el dolor abdominal, la pérdida de peso, el sangrado digestivo
y del 1 al 10% de los pacientes, especialmente aquellos con una enfermedad metastásica o NEM1, presentarán síntomas debido a un segundo síndrome hormonal, un BIPOMA, un somatotinoma, un glucanoma o ACTH. Diagnóstico. Dentro de los métodos diagnósticos para identificar el síndrome de Schrödinger-Ellison, tenemos a la gastrina sérica en ayunas. Este es un examen que determina los niveles elevados de gastrina como un método diagnóstico de gastrinoma. Aproximadamente un 97 a un 99% de los pacientes que presentan gastrinoma tendrán niveles de gastrina mayores a 100 picogramos por mililitro. En pacientes con bomba de protones se debe suspender por lo menos 72 horas antes de realizar el examen laboratorial. Lo mismo en pacientes que reciben un tratamiento con bloqueadores de receptores de hidrógeno. Se tiene que suspender este tratamiento por lo menos unas 48 horas antes de realizar el examen. Otro método diagnóstico es la secreción gástrica ácida basal. En el síndrome de Schrödinger-Ellison se presentará una secreción gástrica ácida basal mayor a 15.000 equivalentes por hora. El pH será igual o menor a 2. Si el pH es mayor a 3,5, se va a descartar la presencia de una hipersecreción gástrica. Otro método laboratorial es la prueba por estimulación de secretina. Este es un método de referencia para el diagnóstico bioquímico del síndrome de Schrödinger-Ellison. Todo aquel paciente con sospecha de presentar este síndrome debe realizar la prueba. En esta prueba se inyecta por vía endovenosa un bolo de 2 unidades kilogramo de peso o 0,4 miligramos kilogramo de peso de secretina, midiéndose los valores de gastrina sérica a los 0, 2, 5, 10, 15 y 30 minutos. En pacientes con sospecha de síndrome de Schrödinger-Ellison esporádico, se le pide además medir los niveles séricos de calcio, fósforo, hormona paratiroidea y prolactina durante la primera evaluación y para su posterior control. Otro método diagnóstico que podemos ver es la endoscopía. La endoscopía en las vías altas no ha demostrado una utilidad para demostrar la gastrinoma duodenal. Las endoscopías forman parte del estudio general de la sintomatología epigástrica y es habitualmente el primer estudio en pacientes con gastrinoma. Dentro de las características endoscópicas principales, podemos observar unos pliegues gástricos prominentes, en un 95% de los casos, una úlcera péptica activa en un 65% de los casos, en ocasiones una úlcera con signos de hemorragia reciente de 7 a 12% de los casos. También tenemos otro método diagnóstico que es el estudio imaginológico. Los estudios imaginológicos que han demostrado una mayor utilidad en el diagnóstico y estadificación de los gastrinomas son la gamografía de receptores de somatostatina, que utiliza un ecteótrido con radiomarcador en conjunto con la tomografía computarizada de emisión de positrones. Este estudio puede demostrar tumores en localizaciones ectópicas y su sensibilidad depende del tamaño del tumor. Se dice que este es el mejor examen disponible para el estudio y el diagnóstico de los gastrinomas primarios y metastásicos actualmente. Otros estudios habitualmente utilizados son la endosonografía, que es sensible en pacientes con tumores pancreáticos, la tomografía computarizada abdominal, que provee una mayor información anatómica que la gammagrafía de receptores de somatostatina. También tenemos la resonancia magnética abdominal y la angiografía arterial. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de gastrinoma se establece con diversas condiciones patológicas. Desde un punto de vista laboratorial, existen enfermedades y diversas condiciones clínicas que producen hipergastremia con producción excesiva o normal de ácido gástrico. En la tabla se van a detallar las enfermedades que se deben considerar en un diagnóstico diferencial con pacientes que tengan sospecha de gastrinoma. Como podemos ver, en aquellos pacientes que presenten una hipersecreción de ácido gástrico asociada a hipergastremia, podemos ver que puede deberse a un síndrome de Schrödinger-Ellison, a un síndrome de retención gástrica, a una insuficiencia renal crónica.
Si hay una hipersecreción de ácido gástrico asociado a una hiperestatinemia, puede deberse a una mastocitosis sistémica o una glicemia granulocítica basófila. Tratamiento. Los dos objetivos principales del tratamiento del síndrome de Schrödinger-Edison son el control de la producción de ácido gástrico y sus secuelas, y el tratamiento del tumor productor de gastrina, el cual es potencialmente maligno. La cirugía es la única modalidad terapéutica que puede ofrecer la curación de la enfermedad del paciente, aun cuando en el estudio preoperatorio no se identifican tumores en pacientes con diagnóstico bioquímico de gastrinoma. Estos deben someterse a la exploración quirúrgica en busca del tumor, porque hasta el 90% de estos casos es posible encontrar el gastrinoma. Tratamiento médico. El objetivo del tratamiento médico es controlar la hipersecreción de ácido gástrico. Los inhibidores de bomba de protones, tales como omeprazol y otros fármacos similares, son muy efectivos en lograr la supresión de secreción ácida. La dosis habitual para lograr este objetivo es de 40 a 60 miligramos cada 12 horas, y en algunos casos se puede utilizar dosis de hasta 180 miligramos al día. El adecuado control de la hipersecreción gástrica de ácido se confirma mediante la medición del pH gástrico, el cual debe ser mayor de 4 cuando la dosis es adecuada. También puede medir la secreción de ácido clorhídrico, la cual debe ser menor de 10 miliequivalentes durante la última hora antes de la siguiente dosis de inhibidores. En numerosos estudios se ha demostrado que el tratamiento prolongado con inhibidores de protones es seguro y debe acompañarse de suplemento con ácido fólico y vitamina B12. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de los gastrinomas ha evolucionado desde la gastrectomía total hasta la cirugía tumoral específica. Su principal objetivo es lograr la curación o el control del tumor y prevenir su metástasis. Aún con toda la tecnología diagnóstica actual, la localización preoperatoria de los gastrinomas no llega al 100% de los casos, y por esta razón es que solo la adecuada exploración quirúrgica tiene el potencial de localizar el 100% de los tumores. Se ha estimado que aproximadamente entre el 60 y 90% de todos los gastrinomas son malignos. La progresión tumoral y el desarrollo de metástasis son los principales factores determinantes para la supervivencia. Consecuentemente, solo la cirugía ofrece al paciente la oportunidad de curación, y estableciendo que la exploración quirúrgica rutinaria ha incrementado la supervivencia a largo plazo.